Continuando con la sesión número 4 del módulo número 4 del curso de ArcGIS básico, en esta oportunidad vamos a ver cómo nosotros vamos a crear plantillas de edición en ArcMap. Plantillas de edición en ArcMap. Las plantillas de entidad definen categorías de elementos dentro de una capa de entidad. A continuación se presentará un ejemplo. Imaginemos de un caso hipotético en el que disponemos de un proyecto con 3 capas temáticas que cargamos en ArcMap y cuyos nombres son, por ejemplo, tenemos manzana de tipo polígono, calles de tipo línea y parques igualmente de tipo polígono. Para empezar la creación de plantillas, nosotros vamos a empezar la edición, que es necesario recurrir a la barra de edición, en donde nosotros vamos a pulsar sobre la opción editor y Start Editing. Entonces nosotros vamos a ir a nuestra barra de editor y despegar la barra en donde vamos a elegir la opción Start Edit. Seguidamente, cuando ya iniciemos la sesión de edición, nos va a mostrar en la zona derecha de la aplicación el listado de las 3 capas temáticas que podemos editar, en este caso de manzanas, parques y vías. Seguidamente nosotros vamos a seleccionar una u otra, empezar a digitalizar. Esto de acuerdo a los elementos que deseemos digitalizar en base a un mapa. En este caso vamos a utilizar una imagen en formato JPG descargada de SAS Planet. Internamente ArcMap ha generado una lista de las 3 capas temáticas que serán editadas a partir de ese momento, independientemente del número de capas que puedan ser añadidas posteriormente o a la nueva naturaleza vectorial de las mismas. Por ejemplo, para iniciar la edición, nosotros vamos a ir bien a la barra de herramientas editor, despegar acá y Start Editing. O si no, nosotros vamos a empezar acá, por ejemplo, en una capa, vamos a dar clic derecho y vamos a iniciar edición. Por ejemplo, acá observamos la herramienta que vamos a utilizar para crear entidad, en este caso crear características, de donde podemos, por ejemplo, añadir nuevas entidades. Por ejemplo, acá en la imagen, una vez que nosotros damos clic en este icono, nos va a despegar esta ventana donde vamos a anotar o observar las 3 capas, tanto calles, manzanas y parques. Cada una de las características dentro de cada capa es considerado una plantilla de entidad. Una vez que hemos finalizado la edición, podremos guardar los cambios pulsando sobre editor, Stop Editing. Por ejemplo, acá un caso vamos a presentar. Sé que en algunos va a suceder. Por ejemplo, si finalizamos la edición y cargamos 2 capas nuevas, en este caso vías y edificios, una vez que nosotros carguemos las capas, vamos a volver a edición, a nuestra herramienta de editor y empezar edición, pero vamos a encontrarnos con una sorpresa de que las últimas capas no van a ser representadas en nuestra lista de edición, que está situada a la derecha de la ventana. Por ejemplo, una vez que cargamos edificios y vías, no vamos a observar en nuestra ventana de crear características, vamos a observar solo 3 capas, las iniciales con las que hemos comenzado la edición. Entonces, para ello vamos a seguir el siguiente proceso. Acá se explica el motivo de, por ejemplo, en que ArcMap solo considera editar únicamente los elementos que se encontraban en la vista en el momento que se realizó la primera edición y bajo una plantilla de edición específica. Entonces, para considerar estas 2 capas últimas, nosotros tenemos que detener el proceso de edición y posteriormente tenemos que iniciar la edición. En este caso vamos a dar clic derecho en cualquier de estas capas para empezar la edición. Por ejemplo, vamos a seleccionar una capa, Edit Factory, Start Editing,
y acá la ventana donde vamos a seleccionar las dos capas que no se han considerado en nuestra ventana de crear características. Entonces, al dar clic en este icono nos va a mostrar esta ventana en donde nosotros vamos a organizar las capas, solamente las que son editables, en este caso la que vamos a editar en el próximo proceso de edición. Por ejemplo, acá tenemos crear una nueva plantilla, herramienta de filtrado de capas. Acá vamos a observar el listado de capas editables, copiar plantilla, eliminar plantilla, etiquetas y las propiedades de plantillas. Entonces nosotros acá en esta ventana vamos a agregar, en este caso vamos a crear nueva plantilla y agregar todas las capas para crear características y así nosotros poder realizar el proceso de digitalización. Entonces, para seguir con el proceso, nosotros vamos a pulsar sobre crear nueva plantilla, situado en este caso en la parte superior, y en la nueva ventana acá nosotros vamos a indicar, en este caso, como observamos, no está marcadas o no está activada las dos capas que hemos cargado posteriormente. Entonces nosotros vamos a incluir en la lista de edición, en este caso, las capas de vías y las capas de edificios, y de esta manera nos va a generar una nueva plantilla de edición para nuestras capas. Entonces, al finalizar, una vez que hemos activado, vamos a finalizar y en la parte derecha ya nos mostrará las capas a ser editables y de esta manera vamos a empezar a digitalizar. Una vez que pulsamos Finish, podremos volver a la ventana de ArmMap e iniciar una nueva sesión de edición y ya nosotros vamos a contemplar todas las capas temáticas de nuestra vista. Para ver el ejemplo, el caso práctico, vamos a ir a un nuevo proyecto de ArmMap y ver el ejemplo mencionado. Ya nos encontramos en un nuevo proyecto de ArmMap y para ver el ejemplo de creación de plantillas, vamos a ir acá a nuestro ArcCatálogo y ver, por ejemplo, en el módulo 4, sesión número 4, y acá, por ejemplo, vamos a ver en plantilla y vamos a cargar acá Trujillo. Arrastramos la capa, acá observamos una parte de la ciudad, vamos a crear plantillas. Entonces, acá por ejemplo ya he creado los shell files, en este caso vamos a eliminar y vamos a crear nuevamente nuestros shell files para luego crear nuestra plantilla. Vamos a eliminar y solamente en esta carpeta vamos a encontrar la imagen satelital de Trujillo. Vamos a crear los shell files, las capas que nos van a ayudar a crear nuestras plantillas. Bien, para ello, clic derecho en plantilla, nuevo, shell file. En este caso vamos a poner nombre de parque. Bien, acá de tipo polígono, el sistema de coordenadas 17 sur y OK. En la siguiente capa, nuevo, shell file acá, vamos a poner manzanas, el nombre manzanas, polígono, el sistema de coordenadas 17 sur, aceptar y OK. Ya tenemos dos capas creadas. Vamos a crear otra capa, nuevo, shell file, la capa de nombre calles, esta capa de tipo polilínea, acá el sistema de referencia zona 17 sur, aceptamos, OK, y ya hemos creado nuestras tres capas. Para empezar a crear las plantillas, nosotros vamos a iniciar edición. Acá tenemos la herramienta editor, vamos a dar clic, la ventana desplegable, en Start Editing vamos a dar clic, acá esta ventana, vamos a continuar, entonces ya estamos en el modo edición. Por ejemplo, para ver acá la creación de plantillas
de características, acá en la barra de herramientas editor, en esta parte vamos a dar clic y automáticamente se nos va a mostrar una ventana en la parte derecha donde vamos a observar las capas, calles, manzanas y parque. Para empezar la edición, por ejemplo, acá vamos a acercar y vamos a crear acá parques de tipo polígono. Acá en nuestra creación de plantillas, por ejemplo, vamos a elegir parque. Vamos a dar clic, ya seleccionado. Abajo nos muestra los tipos de capas. En este caso vamos a crear polígonos. Seleccionamos polígono y vamos a ir acá. Entonces acá es muy importante, vamos a posicionar la imagen a una escala que sea visible y nosotros poder digitalizar. Vamos a iniciar la digitalización. No se olviden que hemos dado clic acá en parques y acá nos muestra el tipo de entidad, en este caso polígono. Vamos a empezar. Clic izquierdo con nuestro mouse. Por ejemplo, acá en la primera esquina voy a dar clic. Voy a llevar a la otra esquina, clic. Llevo a la otra esquina, clic. Y completo el polígono en la otra esquina formando un cuadrado. Para finalizar vamos a hacerlo de dos maneras. Hacemos clic derecho y acá finish. Y por ejemplo la otra manera, acá vamos a crear el polígono del parque. En este caso clic, seleccionamos. Entonces vamos acá a crear, acá por ejemplo demarcamos, delimitamos el parque. Bien, ya cerré el polígono. Entonces para finalizar vamos a presionar la tecla F2 y automáticamente finalizamos el polígono. Bien, como podemos ver, nosotros al digitalizar parques, acá parques, se va creando la lista de polígonos y por ejemplo acá tiene su característica, la color. Por ejemplo vamos a cambiar, en este caso verde, ok, y se va creando parques, característica, acá polígono, tiene un color verde. Por ejemplo vamos a crear el siguiente parque, vamos a dar clic y no se olviden de seleccionar acá parques, el tipo poligonal, y vamos acá a delimitar, clic derecho y finalizar. Entonces ya vamos creando nuestras entidades y por ejemplo vamos a crear manzanas. Bien, y para comenzar a digitalizar manzanas vamos a dar clic en manzanas, seleccionamos en este caso poligonal y vamos acá a acercar por ejemplo y vamos a crear la primera manzana. Vamos a comenzar acá por ejemplo, vamos a dar clic y así nosotros vamos a delimitar toda nuestra manzana. Vamos a delimitar toda nuestra manzana. Ya hemos finalizado, clic derecho, finalizar. Bien, por ejemplo voy a digitalizar la otra manzana. En esta esquina clic, en la otra esquina clic, y así vamos nosotros delimitando. Vamos delimitando acá, clic derecho y finalizar. Entonces, como pueden observar, seleccionamos manzanas, vamos acá digitalizando y se va creando nuestras entidades con las características que antes nosotros hemos configurado. Por ejemplo, voy a digitalizar la otra manzana, no se olviden, seleccionamos manzanas, poligonal y vamos acá a nuestro espacio de trabajo. La imagen nos está sirviendo como base para digitalizar nuestros elementos. Vamos acá por ejemplo a delimitar la siguiente manzana.
delimitamos y terminamos. Clic derecho, finalizar. Entonces ya hemos creado las dos capas, tanto de parques y también de manzanas. Ahora vamos a crear la siguiente capa de calles. Marcamos y seleccionamos abajo el tipo línea. En este caso vamos a crear calles. Vamos a comenzar, por ejemplo, acá, y así vamos digitalizando, más o menos aproximado por la mitad. Por ejemplo, acá vamos digitalizando y terminamos acá. Clic derecho y finalizar. Bien, por ejemplo, si de repente vamos a dar clic por acá, queremos eliminar esto, clic derecho y delete. Ya no se observa. Vamos a crear, por ejemplo, la siguiente vía. Acá vamos a cambiar la simbología. En este caso voy a cambiar amarillo, por ejemplo. Ok. Acá deseleccionamos y como podemos observar, acá nuestra calle creada. Vamos a crear la siguiente calle. No se olviden, acá calles, línea, y comenzamos la digitalización en nuestra imagen. Por ejemplo, sigo acá la ruta de esta calle y termino acá. Clic derecho, finalizar. Quiero la otra calle digitalizar. Voy a empezar acá. Voy dando clic izquierdo. Nuevamente voy a finalizar. Entonces ya acá hemos digitalizado de acuerdo a las capas, en este caso calles, manzanas y parques. Vamos a seguir. En este caso vamos a ver el ejemplo. Acá en nuestra carpeta de plantillas vamos a crear dos capas nuevas. Una capa vamos a crear de edificios. Bien, el nombre de edificios de tipo punto, sistema de coordenadas 17 sur. Ok, la siguiente capa, clic derecho, nuevo, shellfile. En este caso vamos a crear vías de tipo línea, polilínea acá. El sistema de coordenadas 17 sur. Ok, bien. Ya tenemos las dos capas creadas. En este caso no estamos en modo edición. Hemos terminado la edición de las tres capas anteriores. Por ejemplo, acá en nuestra barra de herramientas editor vamos a empezar edición. Clic. Acá vamos a continuar. Vamos a ir acá a nuestra herramienta. Vamos a dar clic. Y como podemos ver, ya nos muestra las 5 capas acá en nuestra ventana de creación de características. Entonces vamos nosotros a poder ya digitalizar. En este caso vamos a digitalizar vías. Marcamos vías, línea, digitalizamos. Por ejemplo, esta es una vía, termino acá, clic derecho, finish. Bien, por ejemplo, edificios, punto. Por ejemplo, voy a suponer que es un edificio acá, un punto, otro edificio acá, otro edificio y también acá otro edificio. Entonces, así nosotros a través de nuestra ventana de creación de características o de plantilla, vamos a elegir acá la capa que queremos digitalizar y acá en nuestro mapa base, en nuestra imagen, vamos a empezar a digitalizar los elementos correspondientes a las características asignadas. En este caso nosotros hemos asignado a la capa vías, calles, parques, manzanas. En este caso nos va a servir para digitalizar el catastro de nuestro lugar, provincia, distrito. Entonces hemos visto el caso que hemos creado las dos capas en la misma carpeta. Pero por ejemplo, si ustedes crearon las dos capas
y no se muestra acá, acá por ejemplo vamos a ir en el icono, clic acá, acá nos muestra las 5 capas. Por ejemplo, no se muestra las 2 capas últimas. Van a ir acá a crear nueva plantilla y por ejemplo, en algunos de los casos se va a mostrar acá activadas solo las capas primeras. En este caso, calles, parques y manzanas. Y no está activadas edificios y vías. Entonces, para ello, van acá a seleccionar todo. Van a finalizar y ya se va a mostrar acá. En este caso se muestra doble. Acá por ejemplo se ha mostrado todas las capas, ya no tengo por qué crear nueva plantilla. Voy a eliminar, por ejemplo, eliminar. Voy a eliminar también porque hay doble y también eliminar plantilla. Solamente acá nos va a mostrar una capa, una plantilla para cada capa. Cerramos. Y el otro caso, por ejemplo, si nosotros creamos en otra carpeta, por ejemplo acá en Shellfy he creado 2 capas, en este caso los mismos, edificios y también vías. Por ejemplo, voy acá a eliminar, en todo caso acá voy a salvar la edición, stop, voy a remover tanto vías, remover, y voy a cargar las 2 capas que he creado en otra carpeta. Acá en Shellfy he creado edificios y también vías. Bien, acá voy a cargar y también vías voy a cargar. Entonces voy a iniciar edición, Start Editing, continuar, voy acá, voy a dar clic. Entonces acá se va a mostrar solo las capas creadas en la carpeta, en este caso plantillas. Para iniciar edición en las 2 capas últimas creadas, vamos a dar clic derecho, Start Editing. Y como podemos ver, se muestra las 2 capas que se encuentran en otra carpeta. Entonces acá hacemos la diferencia, que la edición siempre se va a dar, por ejemplo, en este caso la carpeta plantilla, vamos a cargar todas las capas, vamos a comenzar el modo edición y se va a mostrar acá. Pero por ejemplo, si nosotros cargamos otra capa, Shellfy, en este caso edificios y también vías, no se va a mostrar todas las capas. Entonces tenemos que iniciar edición acá en cualquiera de las 2 capas creadas últimas para empezar la digitalización. Esto ha sido en cuanto a la creación de plantillas. Nosotros acá hemos creado, en este caso, Shellfiles de tipo polígono, punto y también línea. Y de esta manera nosotros vamos a poder digitalizar, en este caso, un catastro de nuestra ciudad y poder representar en un mapa temático.